Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca. Con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Enfrentamos al poder. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Con la máquina de la radio llevamos la voz de los que luchan. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Sonkoipi suk, Sotiwarmikan. Sonkoipi ishkaiwas kanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. No nos deja otra alternativa que llevar adelante el paro por tiempo indeterminado hasta que logremos el reclamo que ha tenido. Y estas 3 jornadas de lucha, por si hacía falta, lo están expresando, lo están demostrando. Desde una a la otra punta del país nos están llamando para darnos la solidaridad, el apoyo, el acompañamiento, para decirnos que no aflojemos, el compromiso que hemos asumido lo sigamos manteniendo, como en los años 80, como en los años 90, como en el 2001, como en el 2015, aquí estamos firmes, las obreras y los obreros metalúrgicos. Hemos sido capaces, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, pero sobre todo con mucha coherencia y responsabilidad, de escribir páginas de la historia del movimiento obrero en esta querida Tierra del Fuego. Soipish con marcas kanku. Sonkoipi chunka poemas kanku. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas y musicalización por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero Raúl Nudel y como siempre quien les habla, el Tano Omar Rombolá. Aprovechamos para enviar un abrazo muy grande a Sebastián Díaz Infante, que no pudo estar hoy. Esto es entonces Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos de 11 a 13 por streaming en Radio Semilla, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. Hoy Argentina se despierta otra vez con conflictos laborales y sociales que se multiplican por todo el país. Tierra del Fuego, con puestos de trabajo de la industria electrónica en riesgo, está en paro total por tiempo indeterminado. En Lanús, una fábrica de caramelos detuvo sus máquinas por salarios impagos, y en el conurbano sur, el mapa industrial parece un cementerio. ¿Qué tienen en común todos estos hechos? El mismo modelo económico que castiga a los trabajadores y está al servicio de los grupos más concentrados de poder. El paro por tiempo indeterminado de la UOM, de Río Grande y Ushuaia no es un capricho ni una extorsión sindical, como quieren hacernos creer algunos despachos porteños. Es la respuesta desesperada de 6.000 trabajadores que ven como su fuente de sustento se desintegra en nombre de una supuesta eficiencia económica. El gobierno de Milei, con su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a la cabeza, eliminó los aranceles de importación de celulares. La medida, presentada como una victoria del consumidor, pone en jaque a los puestos de trabajo en el sur del país. Y como si fuera poco, se burlan. Sturzenegger dice que la isla debería convertirse en un parque de diversiones de nivel mundial, un insulto disfrazado de teoría económica. No se trata de una frase desatinada,
es el núcleo ideológico de este gobierno. Se prosternan ante el imperialismo que solicita de Argentina materias primas, quieren mantener esa matriz, ¿no? Esa matriz primarista, donde los recursos naturales son entregados para el saqueo imperial. ¿A quién beneficia este modelo? A los mismos de siempre, a los grandes importadores, a las multinacionales que no producen nada acá, a los especuladores financieros que viven del carry trade, mientras el dólar lo sostiene el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Milei nos dice que hay que achicar el Estado, pero lo que está haciendo es destruir el tejido social para garantizarle la rentabilidad a los que nunca pierden. La represión como forma de gobierno es el otro pilar de este proyecto. Cada vez que hay una protesta, una movilización, un paro, la respuesta o es palos, es gendarmería, es violencia institucional. Pero ¿cómo no se va a defender la gente cuando ve que le arrebatan todo? ¿Cómo no van a salir a la calle cuando los salarios no alcanzan, cuando les cortan la luz, cuando los despiden, cuando los jubilados no pueden comprar los medicamentos? En este marco también está Lipo, la fábrica de caramelos de Lanús, que dejó de pagar salarios hace 6 meses y ahora directamente paraliza su producción. 100 trabajadores y detrás de ellos 100 familias hoy no saben si llegan a fin de mes. ¿Dónde está el Estado ahí? ¿Dónde están los mecanismos para proteger a estos trabajadores y trabajadoras? El ajuste es brutal y no discrimina entre norte y sur, entre Patagonia y conurbano. Atraviesa todo. Este no es un proyecto de libertad, es un proyecto de saqueo, porque mientras los trabajadores pierden sus empleos, sus derechos y su futuro, hay sectores del poder económico que hacen fortunas, y todo esto sostenido por un relato que promete una prosperidad mágica en el futuro, mientras destruye las bases de la vida digna en el presente. Hoy, más que nunca, la salida es desde abajo, entre los trabajadores y las trabajadoras. Lo demuestran y es el camino a seguir trabajadores del transporte que se movilizaron al local de UTA y que por abajo en asambleas determinaron distintas acciones por fuera de lo que marcaba el sindicato. La salida es por abajo, la salida es asamblearia, la salida es autogestiva, de autoorganización y autodefensa. Esa es la perspectiva para enfrentar este brutal ataque y para poner en pie la verdadera resistencia.
piquetera, piquetera, cortando la ruta entera porque con obedecer no alcanza. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Y continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es la huelga por tiempo indeterminado de los metalúrgicos de Tierra del Fuego, vamos a reproducir la entrevista que realizó el programa Jugo de Limón de la M530 a Oscar Martínez, secretario general de la UOM de Río Grande. Que me deja pasar, me dice el rato y botón, que no te sí, que no, que te ya no pasa. Piquetera, piquetera, cortando la ruta entera porque con obedecer no alcanza. Sí, esto no es nuevo cuando tenemos que enfrentar una política neoliberal, aún la más salvaje que hemos tenido en los últimos años de la apertura democrática, como es la del actual gobierno. Es decir, ya en los años 90 tuvimos situaciones similares durante el 2001, del 2015 al 2019, pero en esta oportunidad directamente han venido por todos los derechos de los trabajadores, de los derechos de los distintos sectores, los jubilados, y como única respuesta tienen el protocolo de la ministra de Seguridad para ejercer su política. Nosotros habíamos anunciado antes del balotaje que esto era una de las cosas que podía suceder. Después lo fuimos planteando en diferentes acciones, en cada una de las oportunidades que hemos resuelto justamente medidas para enfrentar la política del actual gobierno, y en esta última instancia, a raíz de tomar conocimiento de lo poco que se publicó del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en una de sus páginas, creo que en la 43 había las exigencias que imponía sobre el Fondo Monetario para el endeudamiento sobre la situación de Tierra del Fuego. Allí advertimos sobre eso, hicimos distintas acciones. Dentro del acuerdo que firmó el gobierno, que le impuso el Fondo Monetario para el endeudamiento, que nos trae consecuencias gravísimas a toda la población, y aparte no se conocen la totalidad de las páginas, de 800 y pico solamente se conocieron unas pocas. Dentro de estas que se conocieron surgió que estaba justamente contenido en una de sus páginas la exigencia del Fondo Monetario de revisar el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. A partir de ahí advertimos de esta situación a todos los sectores, al gobierno provincial, a la población, a las distintas organizaciones gremiales, y empezamos a desarrollar medidas, al punto tal que el pasado 7 de mayo llevamos a cabo una movilización con características muy similares a las de hoy, con menor participación, pero sí con la misma firmeza y convicción. Desde el domingo a esta parte empezaron a correr los rumores. El día lunes ya tuvimos conversaciones con los empresarios de los distintos sectores que conforman la industria en Río Grande, y en horas de ayer obviamente la publicación del candidato vocero nos llevó a comprender cuál era la situación. Con estas características del anuncio, donde se eliminan la totalidad de los aranceles a diferentes productos, pero fundamentalmente a los celulares a partir de enero del 2026, la industria fueguina prácticamente no tiene continuidad. Y las consecuencias las pagan los trabajadores, las paga el pueblo, las pagan los sectores más vulnerables, porque los empresarios tienen la facilidad de poder resolverlo. Sí, se transforman rápidamente en importadores, como lo han hecho en otras oportunidades, porque son los dueños de la licencia, porque tienen los negocios con los países de orígenes donde se fabrican estos productos o donde se consiguen los insumos. Así es que en ese marco no nos quedó otra alternativa, analizando con nuestra organización a nivel nacional y también conjuntamente con la seccional de Ushuaia, porque nosotros tenemos 2 seccionales en la provincia. Hemos decidido a partir de las 12 del mediodía de hoy iniciar un paro total por tiempo indeterminado. Durante el transcurso de la jornada se adhirió a SIMRA, que es el gremio que nuclea a los supervisores metalúrgicos, con lo cual la parada en la industria metalúrgica es total y no se moviliza ni un solo tornillo.
A esto hay que agregarle que hemos tenido distintas reuniones. Hoy participó de nuestra movilización la CGT regional con distintas representaciones sindicales, y hemos tenido reuniones, y no se descarta que en las próximas horas estemos analizando la posibilidad de un paro provincial. Es muy difícil establecer la cantidad de trabajadores. Nosotros lo que tenemos muy claro es la cantidad de trabajadores que contiene nuestra organización, que superan largamente los 7.000, pero a esto hay que agregarle que cada trabajador multiplica su relación con otros sectores, como son todo lo que es servicio, lo que es transporte, lo que es servicio de limpieza, de comedor, y además está relacionado también con la persona que cuida de los chicos, los asistentes terapeutas, todo lo que tiene que ver con una sociedad que venía creciendo y desarrollándose con las particularidades que tiene cualquier tipo de sociedad, pero en un clima bastante complejo como es el de Tierra del Fuego, con condiciones a veces adversas. Hoy nos movilizamos con una temperatura de aproximadamente 1 grado, con un intenso viento. Sin embargo, eso no nos hace escapar de nuestra responsabilidad, y eso también son cosas que cuestionamos, porque hemos tenido que soportar que Schwarzenegger, que ha sido funcionario de la dictadura, de los gobiernos neoliberales, se ha notado en todos, y que ahora es el asesor estrella de este gobierno, ha salido a provocarnos diciendo que Tierra del Fuego se podía transformar en un parque de diversiones. Que venga él y nos vamos a divertir un rato largo, sí, le vamos a mostrar todo el desprecio que tenemos los habitantes y sobre todo los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego con este tipo de personajes que para nosotros son hasta un poco siniestros, ¿no? Nosotros habitamos la provincia más extensa del país, teniendo en cuenta las islas del Atlántico Sur y la Antártida, no solo la Isla Grande, que es la que está contenida en las 3 ciudades de Ushuaia, Torwin y Río Grande, e incluso el origen de la ley 19640, que da lugar después al subrégimen de promoción industrial, tiene ese objetivo geopolítico de poblarla. Cuando empezamos a arribar en los años 80, en el caso particular de Río Grande tenía 10.000 habitantes y se generó una explosión demográfica que hoy está multiplicado por más de 10 veces, hoy tiene un número superior a los 130.000 habitantes. Estas fueron las condiciones por las cuales se generó este tipo de industrias, y además tienen mano de obra intensiva, lo ocupan muchas trabajadoras y trabajadores, y hizo que la mayoría de los habitantes viniera de las provincias del norte y algunos de países limítrofes, que también han venido a aportar su esfuerzo y sacrificio aquí para la construcción de una provincia que ha crecido en los últimos 50 años, con luchas permanentes sobre esta realidad difícil que nos toca atravesar. Por un modo de ejemplo, hace muy pocos días, el 12 de abril pasado, recordamos los 30 años de la Semana Santa del 95, que también durante un gobierno neoliberal y ante el cierre de las plantas y la búsqueda de los trabajadores de percibir su indemnización, recibimos como respuesta durísimos ataques de la represión del gobierno provincial, un aliado del gobierno neoliberal de Menem en aquel momento, y como consecuencia de ello hubo 100 heridos de bala de goma, 12 heridos de bala de plomo y el asesinato del compañero Víctor Choque, un obrero de la construcción. Estas son las políticas que tienen los neoliberales para gobernar el país. Y ahora lo que buscan es, por el acuerdo justamente con el Fondo Monetario, despoblar la isla, que contiene recursos naturales, que contiene petróleo, que tiene gas, que obviamente tiene riquezas inagotables, y seguramente para beneficiar los negociados con sus amigos de turno, con los especuladores, con la timba financiera, como ha sido absolutamente siempre en las políticas neoliberales. Por eso nos oponemos, como nos opusimos en los 80, en los 90, en el 2001 y en el 2015 y 2019. Nosotros levantamos la bandera de la defensa de la industria nacional, de los puestos de trabajo y el derecho soberano a seguir habitando la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, la isla del Atlántico Sur, que es el lugar que hemos elegido para desarrollar nuestra vida, para construir nuestro futuro y para poder imaginar una jubilación digna, entre otras cosas. De la visita del Comando Sur, que no es la primera, en la otra oportunidad la vino
incluso a recibir el propio presidente. Es lamentable porque viene a dar instrucciones, a conformar una base que después tendrá como objetivo monitorear todo lo que tiene que ver con la Antártida y las islas del Atlántico Sur, nuestras Malvinas incluidas, y obviamente seguir perdiendo soberanía como lamentablemente estamos perdiendo a partir del Tratado de Madrid y otros, por Adán y Duncan, que han venido justamente a deteriorar el reclamo legítimo que teníamos sobre un territorio que nosotros creemos se debe recuperar, y por eso no casualmente Río Grande es la capital de la vigilia, donde reivindicamos la lucha de Malvinas, o por lo menos la lucha que dieron los veteranos que están en Río Grande y en el país, por defender el territorio y tratar de defender la soberanía de Malvinas, y así vamos a seguir haciéndolo. Nosotros creemos que parar la actividad como la hemos parado hoy también tiene que ver con eso. Había compañeras y compañeros que a partir de los anuncios del candidato vocero presidencial sufrían y lloraban en la línea de bronca, de angustia, porque esto significa el futuro, significa la familia, significa todo lo que se ha construido durante muchísimo tiempo. Para nosotros esta hermosa tierra, lejos de ser el fin, es el principio del mundo. Es donde soñamos, imaginamos y proyectamos un futuro, y sobre todo ejercemos el derecho soberano a seguirla habitando, y eso es lo que pretendemos defender, como lo hemos venido defendiendo históricamente. No es la primera vez que llevamos adelante este tipo de acciones, sí hacía un tiempo largo que no teníamos estas características, pero hemos decidido salir de las fábricas para realizar la totalidad de las actividades, y creemos y estamos convencidos que es la única alternativa que nos quedaba, acompañados por nuestra organización a nivel nacional, en conjunto con la seccional Ushuaia, y con el apoyo incluso hasta de los propios funcionarios del gobierno provincial y los municipios, que entienden en realidad cuál es la situación, porque también ellos se ven perjudicados, como toda la sociedad, atento a que la recaudación seguramente caería y afectaría a los ingresos para afrontar el pago de salarios, de servicios o de otras cuestiones que tienen que ver con los gastos del Estado. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana,
frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Como cada domingo tenemos la columna de opinión de nuestro querido compañero Raúl Nudel. Hola compañeros de Carne de Máquina. Nuevamente nos encontramos en otra columna y empezamos con una pregunta que recorre nuestras reflexiones, seguramente las de todos. ¿Cómo salimos de esta situación? Observando además que el arsenal ideológico que portan la Libertad Avanza y sus seguidores tiene una raigambre que no se le conocía. ¿De dónde salieron estos pibes? ¿Dónde estaban? ¿Cuál fue el proceso de laburo, bien por abajo, que termina generando tal cantidad de personajes capaces de intervenir en esto que es la batalla cultural? Y esta batalla cultural, como venimos señalando, es sobre nuestras cabezas. Una primera pregunta en estos días de elecciones: ¿sirven para algo estas elecciones? Como lo vienen demostrando las realizadas en diversas jurisdicciones, el porcentaje de participación y concurrencia en los comicios está cayendo precipitadamente. En Santa Fe solo fue a votar el 55% de los habilitados para hacerlo. Y los comicios en Salta, Jujuy, San Luis y Chaco tuvieron como denominador común la escasa participación del electorado, donde en ningún caso participó más del 65%. El ausentismo fue del 41% en Salta, del 35% en Jujuy, del 40% en San Luis y del 48% en Chaco. Pero los que ganaron en cada uno de los distritos, como porcentaje de la población, están entre el 20% y el 25%, por más que hayan sacado el 40% de los votos. O el 50%, como mucho, exagerando. Esas crisis se evidencian en la fragmentación y la decadencia de los partidos tradicionales y del propio partido de gobierno, que exhiben múltiples conflictos al momento de votar leyes que apuntan a quitarle derechos al pueblo, donde quedan al descubierto pases, alianzas rotas y reconfiguradas, insultos mediáticos y escándalos varios, compra de votos y acusaciones cruzadas. Así, el Congreso de la Nación, donde se convalida el saqueo del FMI, se condena a la indigencia a los jubilados o se le brindan gobernabilidad y poderes extraordinarios a Milei y sus secuaces. Es también el escenario donde la politiquería muestra su decadencia explícitamente. Ninguna elección va a lograr, frente a un gobierno de ultraderecha como este, ni tampoco en otras circunstancias, cambiar el carácter del Estado en principio, que siempre está al servicio de la ganancia de los patrones,
Y en este caso en particular, el de este gobierno de Milei, catapultado al Ejecutivo por el descontento social y en medio de la debacle del peronismo y el macrismo, logra aplicar sus políticas frente a una oscilante resistencia popular y con la colaboración de los partidos mayoritarios, las burocracias sindicales y otras instituciones del régimen, jueces, medios masivos de prensa, cámaras patronales. En este gobierno, la ganancia es el único valor social y objetivo final, a la par de la naturalización de la persecución a quien quiera resolver su situación inmediata, llámese gente en situación de calle o vendedores ambulantes, o en la imagen de todos los miércoles naturalizando la represión a jubilados. Pero la vida existe más allá de la General Paz. Y más allá de las distancias, todo responde a un proyecto donde el conjunto de los poderosos no solo aportan al sostenimiento del poder, de este poder, sino más allá de que el momento no les convenga porque puedan tener alguna pérdida y su sector económico no se vea lo más favorecido, a largo plazo les resulta de gran interés aniquilar la capacidad de respuesta de trabajadores y el pueblo pobre a cualquier intento de autodefensa, sean sindicatos, sean movilizaciones, sea lo que sea. El gobierno liberó el cepo al dólar, pero se lo puso al salario. La centralidad que toma el tema salarial en el proyecto gubernamental se trata de reducir la capacidad de compra del salario. ¿Por qué? Porque si aumenta la capacidad de compra del salario, los precios aumentan. Y si los precios aumentan, esto incide en el índice de inflación. Por eso intenta anular la paritaria del gremio de comercio y sigue manteniendo a los jubilados como la gran variable de ajuste de este modelo económico. La inquietud llega en momentos en que la plata no alcanza. Estamos en un momento donde se ven nuevas movilizaciones. La CGT y la UTA se vieron obligadas a parar. Los colectiveros cortaron un ratito el puente Pueyrredón, pero en el medio hay un despliegue de información y de maniobras comunicacionales que imponen sensaciones. Eso, más el miedo por el aparato desplegado en la represión, marcan una línea y hay un permanente balanceo de aparentes despliegues de movilización e inmediatos repliegues. Grandes hitos de movilizaciones de masa, como lo fueron las primeras acciones desplegadas por la CGT al inicio del gobierno, que decíamos que iba a durar 3 meses, la misma movilización del 20 de diciembre del 2023, en el primer discurso de Milei. O tenemos la misma experiencia vivida el 12 de marzo de 2025, cuando se encadenó una respuesta realmente popular a la cotidiana agresión a los jubilados, cuando las hinchadas de los clubes dijeron no. Nuevamente nos encontramos allí con un nuevo componente de flujo y reflujo de la acción y del entusiasmo enfrentando al gobierno. Este 14 de mayo de 2025, la semana pasada, vivimos nuevamente un aumento en la hazaña contra los jubilados, con las fuerzas represivas superando los niveles de crueldad en una actitud siniestramente carnavalesca en el uso del gas pimienta. La dificultad de construir un nosotros de encuentro estable y permanente de las luchas es una búsqueda de relacionamiento. Todas las políticas del gobierno son confluyentes, no hay una política que no seccione, lastime o dañe un recurso del pueblo. Llámese medio ambiente, salario, derecho a la jubilación, condiciones ambientales de salud en lo legal, criminalización de infancias, aumento de penas, desvío de las investigaciones por narcotráfico a perejiles, represión en los barrios, en los laburos, cambios en las condiciones de trabajo como en FATE y en cada fábrica, presión desde el salario y con la mitad de la maquinaria industrial parada en todo el país, la amenaza de la desocupación y más aspectos que mencionar. En función de la ganancia como único
valor de la vida social y objetivo final, a la par de la naturalización de la persecución a quien quiera resolver su situación inmediata, como decíamos antes. Ante el descrédito creciente de la población frente a las instituciones del régimen, ante la evidencia notoria de que el Congreso, las legislaturas provinciales y todas las instituciones de la democracia burguesa son una cloaca, buena parte de la izquierda despliega una campaña parlamentarista e institucional en lugar de esclarecer el carácter clasista de este mismo Parlamento. Mayoritariamente aglutinada en el FITU, pero con escenarios donde el frente fue dividido, como el caso de Salta, con el MST por un lado y el PO por el otro, las disputas proselitistas no escaparon al escenario de fragmentación. Se trata de una participación que termina redundando en la validación del sistema. Justamente por eso nos preguntamos en qué medida puede abonar esta participación en dar las batallas que el pueblo necesita. Reproducir la mentira de que con poner un impuesto más o menos a la riqueza o a los grandes propietarios podremos resolver, por ejemplo, el problema de la vivienda, el vaciamiento de la salud y la educación pública. Esto lo sabe el pueblo y ha ido demostrando ampliamente en los últimos años, y en particular el año pasado frente a las votaciones de la Ley Bases de Presupuesto Universitario, frente al ajuste a los jubilados. De allí que no sean creíbles propuestas que no tienen ninguna viabilidad real. Ante un escenario de crisis mundial que se profundiza, la alternativa no es revalidar el orden institucional que sostiene este sistema, sino convocar a la población trabajadora, a los pobres y desocupados de las zonas rurales y de las ciudades, a los pueblos originarios que dan batalla en la defensa de sus territorios, a las asambleas ambientales y populares, al movimiento feminista a organizar esa fuerza en pos de una rebelión que logre echar definitivamente al gobierno y que se dé la tarea de construir un programa con una perspectiva revolucionaria que pueda avanzar en las transformaciones de raíz que nuestro pueblo necesita. Pero eso en estas elecciones llamamos a... Por eso la alternativa es no votar o votar en blanco. Luego de 40 años de democracia burguesa es necesario reflexionar acerca de cómo hemos asumido la derrota del proyecto revolucionario que se desplegó en nuestro país y continente en la década de los 70. Urge que el campo de la izquierda pueda salirse del lugar de víctima que le reclama el reconocimiento de derechos al Estado desde una perspectiva constitucionalista que se acomoda y limita a la democracia liberal burguesa para poder constituirse en dirigente de un proyecto verdaderamente popular y revolucionario que potencie las importantes luchas que se vienen. Con esto, compañeros de Carne de Máquina, damos por terminada esta columna. Hasta el próximo mes. Pisuk Sutiwarmikan Sonkoipi Ishkaiwas Kanku Sonkoi untas kanchu Sonkoi untas kanchu Sonkoipi Krimsamas Iskanku Sonkoipi ta Moskos Kanku Sonkoi untas kanchu Sonkoi untas kanchu Mana Sonkoi untas manakan Mana Sonkoi untas manakan Sonkoi ancha agungkan Ishkai tangos kanku Shokta guitarra paguaras kanku Sonkoipi kanchichakikas kanku Sonkoipi pusak cervezas kanku Sonkoi untas kanchu Sonkoi untas kanchu Sonkoipi ishkon markas kanku Sonkoipi chunka poemas kanku Sonkoi untas kanchu Sonkoi untas kanchu
semilla